El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Bien, les saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les voy a invitar a que leamos dos porciones de la Escritura. Una se encuentra en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, y la otra se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 5, del 12 al 17. Leemos con entendimiento. La Escritura dice así: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. La carta a los Romanos, el capítulo 5, del 12 al 17. Parten las hermanas el 12 y culminamos todos con el 17 alternadamente. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, más la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. Les invito a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza, por tu sabiduría, por tu magnificencia. Gracias por tu palabra. Rogamos que prepares nuestro corazón y mente y nuestros sentidos para recibirla y sobre todo para obedecerla, admirarla y apreciarla. Por Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar en el día de ayer, ya que es un sermón temático, señalamos en la introducción que Dios es el personaje central de la Escritura. Soberano, lleno de gracia, infinito, eterno, inmutable, de suma pureza moral. Él y solo Él es el Señor y creador de todas las cosas, las visibles y las invisibles. El libro de Génesis da por sentado la realidad de la creación divina, pero no trata de probarla. No se preocupa de ello, simplemente la presenta. El tema se titula La importancia del Génesis para nuestra fe en la era de la posverdad. Nosotros vivimos en una época descrita como la posverdad, una de muchas, donde la verdad, que es única y absoluta para todos, importa menos que las emociones y las narrativas personales. Señalábamos el día de ayer que la verdad pierde su carácter normativo y queda reducida a un instrumento funcional al interés subjetivo. Es decir, que pasa a depender de la persona, de lo que auto percibe. Y por ende, defender el Génesis, en realidad toda la Biblia, pero en particular el libro de Génesis, no es un capricho conservador, sino es una necesidad doctrinal urgente. Señalábamos también ayer
que este sermón temático lo dividiríamos desde 3 puntos de vista: teológico-doctrinal, apologético y también instruccional. En el desarrollo que fue mencionado, íbamos a considerar 5 ideas principales, de las cuales me referí solamente a una. La primera: Génesis revela quién es Dios. Esto habla de la teología de los orígenes. Génesis revela quiénes somos, antropología bíblica, segunda idea principal. La tercera: Génesis revela qué salió mal, amarteología, doctrina del pecado. En cuarto lugar, Génesis revela el plan redentor y la esperanza, la soteriología o la doctrina del evangelio. Y en quinto lugar, lo que es práctico, Génesis es la posverdad, una defensa urgente para la iglesia. Respecto a la primera idea principal, señalábamos que nuestro Dios, el Dios que presenta Génesis, es un Dios eterno y personal. La Biblia dice: tú eres eternalmente. Existe desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. También señalamos que el Dios de la Biblia, el Dios que Génesis presenta, es un Dios que habla y ordena. Él declara, y por el poder de su palabra se cumplen absolutamente todas las cosas. Y en tercer lugar, señalábamos, dentro de los muchos atributos, algunos comunicables y otros incomunicables, que Dios es bueno. En su esencia, Él es bueno, es soberano y es sabio. Hoy día vamos a abordar la segunda y la tercera idea principal. Génesis revela quiénes somos, la antropología bíblica. En primer lugar, la Biblia declara que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esos son algunos pasajes que confirman esta verdad. Génesis 1 del 26 al 27, que lo acabamos de leer, el Salmo 8, que también lo acabamos de leer y escuchar, y Santiago capítulo 3, versículo 9. La Biblia declara, Génesis declara: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto es lo que distingue radicalmente al ser humano del resto de toda la creación, de los ángeles, de los arcángeles y del reino animal, en cualquiera de sus especies. La imagen de Dios implica capacidad racional. Esto nos permite pensar, reflexionar, meditar. ¿Lo hacemos? Capacidad moral. Esto nos permite discernir, distinguir el bien del mal, lo santo de lo profano. También una capacidad relacional, amar, comunicarse, adorar, expresar gratitud. Y también representación. Somos representantes de Dios en la tierra. Por lo tanto, imagen de Dios implica capacidad racional, capacidad moral, capacidad relacional y representación. Pero en contraste con la cultura actual, la posverdad, el pensamiento secular dice: eres solo un animal evolucionado. ¿Se considera usted así? ¿Un animal evolucionado? Eso rebaja la dignidad humana y abre la puerta a el aborto como solución fácil. La eutanasia como una salida digna, manipulación del lenguaje. La cosificación de las personas. Por eso hay tanta entretención. Se está acabando el pensar, el reflexionar, el confrontar, en donde se mercantiliza el cuerpo y se presenta, no desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista del mundo moral, una sexualidad vacía. ¿Cuál es nuestra aplicación personal? Cada persona, usted y yo y todo ser humano, desde el vientre hasta la vejez, tenemos valor porque somos portadora de la imagen de Dios. Capacidad racional, capacidad moral, capacidad relacional, representación. Esto impacta cómo tratamos a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Qué dice la Escritura? Todo aquel que nos rodea. Los niños, los ancianos, los pobres, a los que no piensan como nosotros, a nuestros enemigos. En la era de la posverdad se dice: vales lo que produces o lo que pareces. Eso propone la posverdad. En cambio, Génesis afirma: vales, tienes valor y significativo, y voy a uno de los pasajes y lo parafraseo: un alma vale más que todos los tesoros de la tierra, porque Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que creemos, te creó a su imagen y también a su semejanza. Por lo tanto, eres único. Hay un solo Alberto, hay una sola Julia. Eres único, Dios te creó. No hay otro ser humano igual a ti. ¿Se imaginan que hubiesen
50 pastores X, para no mencionar ninguno en particular, o 35 hermanas Y, o 60 jóvenes Z. Ahí eso acarrearía muchos problemas. Pero cada uno de ustedes es único. Conocido por nuestro nombre, tenemos nuestra personalidad, nuestro carácter. Por lo tanto, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Segundo, somos hombre y mujer por diseño divino. Lo enfatizo, hombre y mujer, no mezclas. Génesis 1:27 lo corrobora. Génesis 2:18 al 25 y Mateo 19 del 4 al 6. Voy a leer solamente uno de los tantos pasajes. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y Jesucristo vuelve a corroborar esto en el Evangelio según San Mateo. Varón y hembra los crió. Pero entre varón y hembra hoy en día existen muchas alternativas. Y somos bombardeados porque estamos en la era de la posverdad. La diferencia sexual no es un error, como se pretende, ni una construcción cultural social arbitraria, ni una opresión patriarcal, feminismo radical. Es parte del diseño perfecto y bueno de Dios. Dios crea la complementariedad entre hombre y mujer, no la competencia. El hombre y la mujer son distintos, pero igualmente valiosos, llamados a caminar en unidad, respeto y cooperación. En contraste con la ideología contemporánea, la posverdad, hoy se enseña que el género es fluido, que la identidad puede reinventarse continuamente según el sentimiento del individuo. La cultura dice, tu cuerpo no te define, tus sensaciones sí. En cambio, Génesis dice, Dios es quien te define, puesto que te creó único conforme a su imagen y semejanza. Y tu cuerpo y mi cuerpo forman parte de su diseño sabio y perfecto. ¿Cuál es nuestra aplicación personal como creyentes, sobre todo en este siglo XXI? Como iglesia debemos sostener esta verdad con firmeza y con amor. No se trata de burlarnos ni de despreciar a quienes luchan con su identidad. Se trata de acompañarlos, hablarles la verdad y mostrarles que Dios no se equivoca en su diseño, porque Él es perfecto. En la familia, enseñar a los niños desde pequeños que su identidad no está en la moda ni en la presión del grupo, sino en el Dios que lo creó es responsabilidad de cada padre y madre y también de la iglesia en su formación. También somos administradores y no dueños. Salmo 24:1 señala de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. También lo corrobora Génesis 1:28 y 2:15. Dios es quien entregó al hombre la responsabilidad de sojuzgar y señorear, pero no como un tirano, sino como un representante. El mandato de cultivar y guardar el huerto implica trabajo, responsabilidad y cuidado. El trabajo que Dios permite y permitió nos ayuda a desarrollarnos en diferentes áreas. Si usted no trabajara, ¿usted cree que estaría feliz? No, estaría vacío. Dios cuando hace las cosas, las hace de manera perfecta. Por lo tanto, el mandato que entregó Dios a Adán de cultivar y guardar el huerto implica trabajo, responsabilidad y cuidado. La creación no es un ídolo, como señala el ecologismo extremo, ni un objeto sin valor, como lo declara también el consumismo depredador. La creación es una mayordomía, somos dispensadores de lo que Dios nos ha entregado. Somos mayordomos. ¿Cuál es nuestra aplicación personal si somos administradores de lo que Dios nos ha entregado y no dueños? Somos responsables del tiempo. Todos disponemos de 24 horas. También somos responsables y mayordomos de los dones que Dios ha entregado de acuerdo a su sabiduría. Somos responsables de nuestra mente, de qué la llenamos, y también de nuestra conciencia, que puede ser adormecida y cauterizada. Y también somos responsables del dinero, de la naturaleza, del cuerpo, de los deberes ciudadanos. Revela esto si entendemos o no que somos administradores. En cambio, en la posverdad, el lema es Hakuna Matata. Usted entiende perfectamente eso. Haz lo que quieras mientras te haga feliz. Génesis enseña, haz lo que Dios quiere.
haz lo que Dios te enseña, haz lo que Dios te manda, te ordena, porque somos administradores de algo que no es tuyo. Y un día, nosotros que somos sus hijos, daremos cuenta a Él en el tribunal de Cristo personalmente, no colectivamente como iglesia, ni tampoco como familia. Y ahí tendremos que responder de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de un montón de otras cosas que Dios nos ha dotado. Por lo tanto, Génesis revela quiénes somos. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos únicos en su creación. Somos hombre y mujer por diseño divino y perfecto. Y también somos administradores, dispensadores, mayordomos, no dueños. En tercer lugar, Génesis revela qué salió mal: la marteología, la doctrina del pecado. La caída, en primer lugar, es histórica, no meramente simbólica. Romanos 5, del 12 al 19. Dice la Escritura: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. El relato de la serpiente descrito en Génesis, el fruto prohibido y la desobediencia, no es un cuento moral, no es mitología, es la descripción de un hecho real que afectó a toda la raza humana. Y nosotros somos testigos oculares de ello. Pablo, en sus cartas, basa la obra de Cristo, en lo que acabamos de leer, en la realidad de Adán. Si Adán no existió históricamente, noten el contraste que hace aquí el apóstol en el pasaje 2 veces leído, se rompe el paralelismo. Así como en Adán, así también en Cristo. Por lo tanto, si lo primero es algo mitológico, lo que viene en contraste, paralelo, también lo es. La posverdad da relevancia a cosas que obviamente contradicen la Escritura. Hoy se intenta desmitologizar la Biblia. Se dice que estos relatos son símbolos de nuestra psicología interna. Si el pecado es solo una metáfora de errores humanos, entonces no necesitamos un redentor, necesitamos un terapeuta. Pero Génesis enseña que la caída es una rebelión objetiva contra un Dios real, que un día va a juzgar a cada ser humano. ¿Cuál es nuestra aplicación personal? Esto nos libra de dos extremos, y en esto debemos tener mucho cuidado los creyentes. Minimizar el pecado, así como los estudiantes cuando se sacan un 4 o un 3 o un rojo, porque todo el curso se sacó esa nota baja, se escuda en que todo el mundo lo hizo, entonces yo también me justifico. ¿Cómo se minimiza el pecado? Todos fallamos, no es para tanto, fue solo un error. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? No es tu culpa, son tus genes, son tus padres, es la sociedad, tú no eres culpable. Así se minimiza el pecado. Cuidado si nosotros aceptamos esas frases. El otro extremo, desesperar por el pecado. Soy irremediable, no tengo salida, no hay solución para mi vida. El pecado es serio, es terriblemente serio, pero Dios tiene una solución real, la cual se encuentra en la persona de Jesucristo y su obra consumada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la caída es histórica, no meramente simbólica, por lo tanto es real. En segundo lugar, la naturaleza humana quedó afectada. Génesis capítulo 3 del 16 al 19, Romanos 3 del 10 al 18 y Efesios 2 del 1 al 3 lo corroboran. Después de ejecutarse el pecado, vemos, como describe Génesis 3,
La ruptura con Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se esconden por miedo. Ruptura en el matrimonio. La mujer que me diste. El hombre justificándose no asume. Y la mujer echándole la culpa a la serpiente. Ruptura con la creación. Vivían en Edén. Edén significa delicia. Pero luego fueron echados del huerto. Dios puso querubines para que no volviesen a entrar. ¿Y qué tuvieron como resultado? Espinos, fatiga y muerte. Primero la muerte espiritual y por consecuencia la muerte física. El mundo que vemos hoy, violencia, corrupción, injusticia, guerras, abuso, no contradice la Biblia, todo lo contrario, la confirma. En contraste con la narrativa secular, muchos creen que el ser humano es bueno por naturaleza y que solo necesita educación y mejores condiciones materiales. Se han hecho estudios, experimentos, y no ha solucionado el asunto del pecado y de la naturaleza del hombre. Pero la historia demuestra que aún con educación, ciencia y progreso, la maldad se reinventa. Genocidios, ideologías opresoras, explotación. Es por eso que Génesis y Romanos, inspirado por el Espíritu Santo Pablo, escriben: no hay justo ni aún uno. Eso declara la Biblia. Esto, al leerlo, entenderlo y creerlo, nos humilla y nos hace depender de la gracia, del favor desmerecido de Dios para con cada uno de nosotros. Nos impide idealizar al ser humano y nos lleva a confiar plenamente en Dios. Y ahí está la fe, pero la fe depositada en la persona de Jesucristo. No la fe en la fe, sino la fe en la persona de Jesucristo. Como iglesia debemos predicar contra el pecado, no para aplastar, sino para mostrar a las almas perdidas la urgencia de la salvación. Dentro de este mismo punto, Génesis revela qué salió mal. Tenemos, en tercer lugar, la promesa del Redentor, que nace en Génesis. Génesis 3, que es conocido como el protoevangelio, Gálatas 4, del 4 al 5 y Primera de Juan 3, 8 corroboran. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está el primer anuncio del Evangelio. La simiente de la mujer, de donde vendría Cristo, vencerá a la serpiente, Satanás. La cruz no fue un plan B de parte de Dios, porque Dios nunca se equivoca, no parcha, no repara en el camino. Fue el cumplimiento de un propósito anunciado desde el principio. La aplicación personal. Desde los primeros capítulos de la Biblia, y en particular los primeros 11, que están siendo atacadas fuertemente, de ahí la razón de realizar este congreso con esta temática, Dios muestra que no abandona a la humanidad caída. En medio del juicio hay gracia, y una gracia multiforme y abundante. En medio del castigo hay promesa. En un mundo que se siente sin futuro, Génesis 3:15 proclama esperanza. Por lo tanto, al respecto de la doctrina del pecado, la Biblia nos dice que la caída es histórica, real, no meramente simbólica. La naturaleza humana quedó afectada y la promesa del Redentor nace en Génesis. Y Dios es fiel y cumple su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque en tu plan perfecto, en la redención del hombre a través del sacrificio cruento y perfecto de Jesucristo, nos has redimido del pecado. Ayúdanos a no ser confundidos, ni tampoco caer en la trampa de estas falsas ideologías que solapadamente ingresan no solamente en la cultura, sino lamentablemente en la iglesia y en nuestra forma de pensar. Líbranos, danos discernimiento para enfrentar estos tiempos y siempre fortalecer nuestra fe en lo que señala tu palabra, porque tu palabra es verdad y nosotros la creemos. También la amamos y ayúdanos, oh buen Dios, a poder defenderla. Gracias por esta instancia y por la que nos permitirás en los días restantes. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, te necesito, pecado mora en mí. Mi corazón corrupto, culpable es ante ti.
Es tu obra redentora, mi justificación. Tu sangre purifica de toda transgresión. Jesús, te necesito, pues indigente soy, un peregrino pobre, por tierra ajena voy. La senda es ardua y larga, mas tú me sostendrás, dirigirás mis pasos, me fortalecerás. Jesús, te necesito, pues ciego soy sin ti. Mi mente es necia y débil, errante voy aquí. La senda es peligrosa, me es menester tu luz, que guía salvo al cielo, yo te veré, Jesús. Espero verte pronto, sentado en potestad, envuelto en arco iris, en gloria y majestad, con los que redimiste por sangre, oh Señor. Será mi gozo loarte, Jesús mi Salvador. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.